Un paseo por la ciencia. Tecnología, investigación, vinculación social. Acompáñanos en esta nueva aventura de aprendizaje. Un paseo por la ciencia. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a Un Paseo por la Ciencia, el programa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un tema de interés sobre las diversas ramas del conocimiento. En esta edición tenemos el tema en lo general titulado Mirmecología, algo pues sinceramente no común, pero ya está aquí la especialista, la doctora Madaí Rosas Mejía, quien es profesora e investigadora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien en lo general nos va a tratar este tema, en lo particular su proyecto Impacto de las hormigas exóticas invasoras en Tamaulipas, un monitoreo en zonas urbanas y zonas conservadas. Le damos la bienvenida a la doctora Rosas, muy amable, gracias por participar en Un Paseo por la Ciencia. Bienvenida, gracias, doctora. Sí, muchísimas gracias, agradezco la invitación y muy feliz de estar con ustedes. Correcto. También ya tenemos listas las cápsulas Un Paseo por la Ciencia a México, Un Paseo por la Ciencia Mundo, y también tenemos listas las preguntas de los internautas que en redes sociales participan con comentarios y preguntas para con nuestros invitados, en esta ocasión con la doctora Rosas, en la sección precisamente Un Paseo por la Ciencia Internet. Doctora, para que los seguidores de este programa la conozcan un poco, ¿dónde estudió su licenciatura? Ok, pues les comento que la licenciatura la estudié la mitad de la carrera en el Instituto Tecnológico de Los Mochis, ubicado en Sinaloa, y la otra mitad en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, pues aquí en Tamaulipas. Y bueno, Biología con especialidad en parasitología agrícola. La maestría la estudié también en el Tecnológico de Victoria y lo que es el doctorado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Correcto. La licenciatura, biología con especialidad, maestría, ¿qué especialidad? Ciencias en biología, y bueno, trabajé también con entomología. Correcto. ¿Y el doctorado, su especialidad? Es el doctorado en ecología y manejo de recursos naturales, y trabajé también con mirmecología, pero específicamente ya con mirmecología, pero ya desde la licenciatura estuve trabajando con entomología y muy de cerca con las hormigas. Correcto. ¿Otros estudios? Ok, realicé mi postdoctorado pues en la Universidad de Guanajuato. Tuve la oportunidad de realizar mi postdoctorado con el doctor Milán Janda, que es un profesor que tiene especialidad en mirmecología, en ecología de hormigas y especialmente biología molecular de hormigas urbanas y exóticas. Correcto. ¿Publicaciones, doctora? Sí, tenemos varias publicaciones, tanto artículos, capítulos de libros, y bueno, todos relacionados con la mirmecología, con hormigas en zonas urbanas, con hormigas en agroecosistemas, hormigas en zonas conservadas, y bueno, también algo de difusión, pero son diversos, ¿no? Que he trabajado con un grupo pues grande, que trabajamos varios mirmecólogos a nivel nacional este tema, pero en particular yo trabajo con un especialista de la Universidad de Guadalajara, también de la Universidad de Guanajuato, como les comentaba, sí. También con gente de la ENES, que es la nace en la UNAM, en Morelia, Michoacán. Todos especialistas en mirmecología. Especialistas en mirmecología. Somos un grupo fuerte, pero también tenemos conexiones a nivel internacional con gente que trabaja sobre este tema. Por ejemplo, con el doctor Benoit Guénard, él trabaja ¿francés? en Hong Kong. Ah, correcto. Y bueno, él sería una de las personas, también el doctor John Longino, que está en la Universidad de Utah, y bueno, así en diferentes partes correcto. del mundo. Correcto. Doctora, ¿qué es la mirmecología? Okay. Sinceramente no había escuchado el término. Había escuchado hasta entomología y todo lo demás. Bueno, me da mucho gusto explicar sobre qué es la mirmecología. Bueno, dentro de la entomología, que es el estudio de los insectos,
Bueno, hay una rama específica que se llama mirmecología, como usted bien lo comenta, y es el estudio de las hormigas, pero que tiene que ver a nivel ecológico, a nivel impactos económicos, impactos sociales, también a nivel evolutivo, filogenia, ambiental, todo, la cadena alimenticia, el ecosistema y todo lo demás. Todas las especies que se encuentran. Claro. Pues de eso y más queremos que nos comente al regreso, porque vamos a la primera pausa. Sintoniza Un Paseo por la Ciencia, el programa de la Dirección de Televisión Universitaria. Vamos a la primera cápsula, Un Paseo por la Ciencia México. Volvemos. Un paseo por la ciencia, México. Historia de la mirmecología en México. El estudio de las hormigas en México se inicia con las notas y descripciones de hormigas mexicanas de Edward Norton, quien posteriormente publica el primer artículo de hormigas en español de la revista La Naturaleza. En 1984 se realiza la Reunión Latinoamericana de Insectos Sociales Neotropicales en el marco del 19 Congreso Nacional de Entomología en Guanajuato. En 1989 se celebró el segundo Simposio Nacional de Insectos Sociales en Morelos. En 1996, Rojas publica el capítulo Formicidae en la Enciclopedia de Biodiversidad de Artrópodos de México. Y en 2001 aparece un estudio sobre hormigas del suelo de la misma autora. Y en 2011, Vázquez Bolaños da a conocer la lista de especies de hormigas para México. Fuente: Formicidae de México de Vázquez Bolaños. Estamos de regreso en Un Paseo por la Ciencia. El tema de esta edición, mirmecología. Ya nuestra invitada, la doctora Rosas Mejía, investigadora del Instituto de Ecología Aplicada de nuestra máxima casa de estudios, nos ha comentado ya el concepto de lo que es, aparte ya nos compartió sus estudios profesionales. Queremos que nos comente ahora, doctora Rosas Mejía, ¿cuál es la importancia de estos insectos, estos animalitos que muchas veces no le podemos incluso pensar, no podemos pensar darle la importancia que tiene, pero nos quedamos pensando y reflexionando, por algo existen, por algo están? ¿Cuál es la importancia de estos animalitos para que la ciencia los estudie? De entrada, por favor. Sí, bueno, lo que me gustaría comentarles primero es lo que tenemos, por ejemplo, a nivel mundial. Tenemos más de 13,000 especies de hormigas y en México tenemos más de 900 especies de hormigas que están registradas. Claro que hay nuevas especies que todavía la ciencia falta por revisar, ¿no? Pero en la cuestión ecológica podríamos digamos que tener bastante importancia de estos organismos. Lo primero, y que seguramente todos nos hemos puesto a ver o reflexionar, es que las hormigas sacan tierra porque están ellas haciendo sus nidos por dentro, pero lo que no nos ponemos a pensar a lo mejor es que esa tierra es muy nutritiva. ¿Por qué? Porque ya esa tierra la sacaron de la descomposición de cosas que tenían en el nido. Y bueno, ahorita también les voy a platicar ayudan a descomponer la tierra esos productos. Sí, de hecho esa materia orgánica hace que enriquezca el suelo. Entonces ahí su primera importancia. Esa es la primera importancia. Si nos ponemos a pensar cómo es que el suelo pues también se va aireando, porque si estuviera compacto sería también complicado para las semillas pues germinar. Para las plantas, para la vida, para la agricultura, para todo pues. Entonces hay cambios no nada más en el suelo gracias a las hormigas, no solamente físicos como la aireación, sino también químicos, porque ellas empiezan a descomponer por ejemplo hojas, y esas hojas pues se van a adicionar estos nutrientes al suelo. Queremos suponer que producen una sustancia, ¿no? Para que se haga esa reacción, ese efecto. Bueno, sí, de hecho les comento, las hormigas tienen diversas formas de alimentación. Una de ellas es... Las principales. Bueno, una de ellas y
no es la principal, pero es algo que también interviene mucho ecológicamente con algunas especies, es que ellas consumen hongos que ellas mismas cultivan. Y seguramente que han visto que las hormigas llevan algunas hojitas cortadas y que las llevan a sus nidos, y a lo mejor a veces pensamos, es que ellas comen hojas. No, en realidad es que esas hojitas las llevan a su nido para cultivar un hongo, y ellas consumen este hongo. ¿Qué hongo es? Es de los agaricales. Hay diferentes hongos dependiendo de la especie, porque también hay especificidad para cada especie, pero por ejemplo lo podemos ver en hormigas como ata mexicana, que es una hormiga también de importancia económica. ¿Por qué? Porque pues nos defolia, por ejemplo, los cítricos, que de hecho me han hecho muchas preguntas sobre este tipo de problemas con los agricultores, ¿no? Pero hay muchas más hormigas que tienen esta situación. Y afecta la producción de los cítricos. Y afecta obviamente. Sí, ¿no? obviamente, porque... Pero ese ya es un problema. Pero ese ya es un problema que ya después... No como en el caso de la descomposición de la materia orgánica, ¿verdad? Exacto. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Y tiene sus contras. Pero bueno, les platicaba esto de los hongos, porque ellas al estar descomponiendo estas hojas, luego en hongos, y ya luego que ellas las consumen, y obviamente también excretan, pues como todos los animales, esos residuos, pues esos residuos son los que van a nutrir a todo el suelo. Pero esa solamente es una cosa. También son dispersoras de semillas. Hay especies que agarran hormigas, otro aspecto bueno, que agarran las semillas de diferentes especies en la naturaleza y contribuyen a la abundancia y la distribución de estas especies, que bueno, esto también nos hace que tengamos, por ejemplo, bosques, que tengamos selvas, y nosotros las vemos muy pequeñas, pero esas son cosas así muy específicas, pero son más, ¿no?, que puedo platicar. Provocan enfermedades, ¿no? También tenemos algunas especies, ¿no? Qué bueno que toca ese tema sobre la salud, y eso sería un impacto social sobre los humanos. Hay dos posibilidades con respecto a eso. Lo primero sería que, hay hormigas, no todas las especies de hormigas, pero sí hay algunas hormigas que pican, que ellas tienen su aguijón, y en este aguijón tienen un veneno. Y este veneno puede resultar alergénico para los seres humanos, como por ejemplo Solenopsis invicta, que es una hormiga que tenemos en el país, y en la parte de la frontera del país con Estados Unidos, en Tamaulipas específicamente, y eso ya se ha documentado que en algunas personas causa choques anafilácticos. Vamos a la siguiente cápsula, un paseo por la ciencia mundo. Un paseo por la ciencia mundo. Funciones principales de las hormigas en el planeta. Los insectos son el motor del mundo, pero ¿qué pasaría si desaparecieran los insectos? Sin ellos, la vida en la Tierra sería prácticamente imposible. Cerca del 75% de las plantas que cultivamos dependen de los polinizadores. Estos animales tienen un papel crucial en los ecosistemas, ofreciendo diversos servicios ecosistémicos, como el transporte de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica y la dispersión de semillas. Las hormigas nos enseñan un valor fundamental: el trabajo en equipo. Una hormiga puede llevar una hoja por kilómetros, si esto beneficia a su comunidad, y no se dará por vencida fácilmente hasta lograr su tarea. Fuente: Formicidae de México, de Vázquez Bolaños.